Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mente Imbatible, un podcast de motivación en el que hablaremos de la mente y de cómo entenderla y entrenarla para tomar el control de tu vida y así conseguir ser la mejor versión de ti mismo. A través de mis viajes, como ya os conté, alrededor del mundo y de la experiencia de vivir en países muy diferentes como India, Tailandia, Estados Unidos, me acerqué a diferentes mentores que analizan la mente y nuestros comportamientos. La conclusión es la increíble revelación de que sí es posible aprender a pensar. Lo que oyes, es posible aprender a pensar. Qué piensas y cómo piensas no es algo con lo que nacemos, es algo que viene dado por los patrones que se basan en experiencias de vida y en cómo hemos vivido determinadas cosas. Cada lunes y viernes compartiré con vosotros un episodio cortito de no más de 10 minutos, directo al tema y sin complicadas palabras. Este podcast está diseñado para transformarte desde lo que tú eres a lo que quieres ser. Mente Imbatible no es pretender hacer cambios radicales de pensamiento ni de personalidad, solo queremos entender que nuestra manera de pensar se puede cuestionar y que se puede entrenar la mente y así moldear tu vida. Mi nombre es Atlas, me fascina el crecimiento personal y hablar de ello. Mente Imbatible empieza ahora y aquí. Bienvenidas a Mente Imbatible. En el episodio anterior hablamos de cómo asumir la responsabilidad de tu vida y por lo tanto el control de tu mente. Este es el tercer capítulo de una serie de 6 en el que vamos a analizar cómo transformarte desde lo que eres hasta lo que quieres ser. Hoy quiero hablar de por qué hay razones por las que somos más negativos que positivos. El otro día leí la historia de cómo hace millones de años era una cuestión de vida o muerte el hecho de prestar extra atención a las cosas que pasaban alrededor, por la simple razón de que el andar por un camino sin conocerlo o comer algo que no sabíamos de dónde venía te podía matar. Es decir, el hombre de las cavernas debería conocer a la perfección las cosas que habían matado a los demás o habían perjudicado en algún sentido a los demás, a los vecinos, a los amigos, para poder poder sobrevivir. Era importante saber de qué tipo de valla estaba envenenada, igual que saber qué camino tenía leones escondidos esperando a la presa. Más nos valía recordar las cosas malas que sucedían y así comunicarlas a los demás para que a ellos no les pasara tan bien. Pero ahora tenemos casas, no se vende comida envenenada en los supermercados, o al menos eso esperamos. Ahora no nos vamos jugando la vida a cada paso que damos, ¿verdad? No tenemos por qué estar pendiente de las cosas negativas constantemente, no nos afectan a que vayamos a morir en un abrir y cerrar de ojos. Ya no nos sirve de nada estar constantemente pensando en las cosas negativas que pueden poner en peligro nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que recordar todo lo negativo? Como hablábamos el otro día, estamos programados para pensar mal. De ahí la frase que hablábamos, ¿recordáis? Esa frase horrorosa de piensa mal y acertarás. Es solo un pensamiento por defecto. Esa es la manera en la que estamos programados. Desde pequeños nos regañan, nos castigan por hacer las cosas mal. Es decir, nos ocasionan recuerdos negativos para entender algo que hemos hecho mal. Es decir, negativo por negativo, ¿no? Una vez más, se ve que hemos sido programados para entender la negatividad. No es siempre fácil, pero ¿no sería más apropiado intentar enseñar cuáles son las partes buenas y positivas de aprender a hacer algo bien? No sé, yo creo que agarrarse a lo negativo solo significa que nos agarramos al enfado, a la ira, al enojo, y en realidad se traduce al agarrarse al sufrimiento constante. Seguro que hay alguna persona que ahora o en el pasado te ha hecho algo que no te ha gustado, que no te ha sentado bien. Todavía hoy sigues pensando en ello. No eres capaz de olvidar cada vez que lo piensas y te revuelve el estómago o incluso te da ansiedad. Bueno, puede pasar muchas cosas, incluso que a esa persona ni siquiera se haya dado cuenta de que te ha hecho algo que te ha molestado, o incluso que las razones que le llevaron a actuar de esa manera están explicadas de otro modo, que a lo mejor a ti se te escapan de entender. En realidad, el agarrarse a este enfado es algo que solo te perjudica a ti.
Hay una frase muy representativa que dice: no puedes beber veneno y esperar que mate a otro. Es decir, algo que tú te estás haciendo a ti mismo te afecta a ti mismo y no le afecta a otro. Esto es lo que el enojo hace y la negatividad te hace a ti en realidad. Solo para que sepas cómo funciona químicamente ante una situación de estrés, hay componentes químicos en nuestro cuerpo que nos ayudan a reaccionar como mecanismo de defensa. Por un lado tenemos la adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía que se necesitan en ese momento. Por otro lado tenemos el cortisol, que es la principal hormona de estrés, de la cual posiblemente hayas oído, aunque no prestemos demasiada atención. Es algo en lo que realmente debemos prestar atención, porque es bastante importante entender cómo funciona. Esta aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo y mejora el uso de glucosa en el cerebro, y también aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos para esa situación particular en la que lo necesitamos. Pero el cortisol también reduce las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o de huida. El cortisol también lo que hace es que altera la respuesta del sistema inmunitario y suprime el sistema digestivo y reproductor, incluso el de crecimiento, en esos momentos en los que los niveles de cortisol son más altos en tu cuerpo. Ese es un complejo sistema de alarma natural que comunica las regiones del cerebro que son las que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. Es decir, el hecho de estar enfadado y de ser una persona negativa supone estrés para tu cerebro. Por lo tanto, los niveles de cortisol son más altos y más continuados. En pocas palabras, el enfado, la negatividad te están matando. Te estás envenenando el cerebro de frustración, de tristeza o de lo que sea a lo que te estás agarrando que no te deja continuar. Entonces, podemos decir que nuestro ADN está en nuestro ADN ser así. ¿Es nuestra naturaleza ser negativos y ser unas personas tristes? Realmente no. Esto no es algo natural en el cerebro. La respuesta de nuestro cerebro está diseñada para ayudarte en momentos puntuales, pero cuando son continuados son perjudiciales para ti mismo. Por lo tanto, estar enfadado constantemente, ser negativo, pensar mal, es un patrón que nos perjudica y que es un patrón que además aprendemos. Déjame adivinar, si tú eres una persona negativa, uno de tus padres o familiares con los que has pasado gran parte de tu vida, con los que has crecido, eran personas negativas, ¿verdad? Eran personas que estaban siempre enfadadas o constantemente hablando mal, viendo las cosas, el lado negativo, el lado malo de las cosas. ¿Es así? En realidad no es natural ser así. Tienes que verlo, por ejemplo, en niños pequeños o incluso en los perros. Por ejemplo, si le das en querer una patada a un perro, el perro te perdona automáticamente, perdonan y olvidan, están programados para proporcionar ese amor incondicional, ¿no? Por eso los amamos tanto. A mí me pasa a lo mejor cuando estoy en la cocina con mi perra y estoy cocinando a lo mejor y ella quiere ver a ver si se cae algo sin querer de comida y tal, y está súper pegada a ti y de repente le das un pisotón sin querer, al siguiente segundo te ha perdonado, por supuesto. No es que la llame media hora más tarde y te diga, no, lo siento, me has dado una patada hace 30 minutos y ahora ya no voy a ir. No, ellos no se quedan con eso, ¿verdad? Igual que los niños tampoco desde pequeñitos, o sea, es imposible que se enfaden por algo así automáticamente. No están programados para eso. Nos vamos programando poco a poco cuando vamos creciendo. Se puede ver claramente con otro ejemplo como la negatividad y la ira son comportamientos aprendidos. Por desgracia, aunque me rompa el alma pensar que esto es una realidad, pero por desgracia hay perros que han sufrido maltratos desde pequeños. Y cuando son mayores les levantas la mano y ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente te ladran o se van corriendo porque es algo que han sufrido durante muchos años.
Pero sin embargo, si le haces lo mismo a otro perro al cual que no ha sufrido maltratos y te acercas y levantas la mano, ¿el perro qué hace? Nada, posiblemente se acerque a ti pensando que estás jugando, porque no han aprendido a reaccionar hacia ese comportamiento, ¿verdad? Así que si estás enfadado, triste, irascible, todos estos rasgos que no te gustan de ti mismo, párate, da un paso atrás y piensa, ¿está esto en mi ADN? ¿Es algo que he aprendido? ¿Es un patrón de comportamiento? Si es así, lo más seguro que sea, por supuesto, es porque has aprendido a reaccionar así. Pero la buena noticia es que si aprendes, también puedes desaprender, que es lo que intentamos hacer aquí en Mente Imbatible. Puedes aprender el comportamiento que prefieras tener. Requiere esfuerzo, pero solo tendrá beneficios. Eso lo sabemos y para eso estamos aquí. Así que aguantar la ira por algo que otra persona te hizo o no hizo, o que debió hacer, eso no es algo que te esté haciendo ningún bien a ti mismo. Como decíamos, es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Ellos no están sufriendo, pero tú sí. Nosotros somos los que podemos hacer algo por nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Bueno, te dejo pensando en ello. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado nuestro contenido, por favor compártelo con aquellos que conozcas y aquellos que creas que les puede interesar y que les puede servir para entrenar la mente y cambiar la perspectiva de vida. Por favor también síguenos en Instagram, @mente_imbatible_podcast, y suscríbete a cualquiera de los canales donde estés escuchando este programa para hacernos partícipes de tu interés y así poder continuar creciendo. Ya sabes que en Mente Imbatible creemos que cuando te centras en los problemas tendrás más problemas, pero cuando te centras en las posibilidades tendrás más opciones. Muchas gracias por escuchar Mente Imbatible, espero que tengas un día maravilloso. Hasta el próximo episodio. Adiós.